bosque pronto lo envolvió en una niebla espesa, una niebla que se movía como serpientes escurridizas entre los árboles. La visibilidad disminuyó hasta el punto en que apenas podía ver más allá de su propia mano. El frío húmedo se aferró a su piel, como una manta fantasmal mientras avanzaba con pasos inciertos. Cada sonido se amplificó en la niebla, haciendo que los susurros y los crujidos de ramas tomaran vida propia. Sus pasos resonaban como ecos en una cripta antigua, y los latidos de su corazón parecían sincronizarse con el pulso siniestro del bosque. Se sentía como si estuviera en un reino de sombras y susurros, donde lo desconocido lo acechaba en cada rincón. La niebla, densa como el velo entre el mundo de los vivos y los muertos, se cerraba sobre él, envolviéndolo en una blancura impenetrable. Cada bocanada de aire que inhalaba estaba cargada con una humedad que se aferraba a su piel y a su ropa como las manos frías de un espectro. El mundo exterior se desvanecía, dejándolo a merced de los susurros fantasmales que se deslizaban por la niebla, como voces de almas perdidas que buscaban compañía en la oscuridad eterna. Caminar se volvía una tarea titubeante, ya que cada paso parecía llevarlo más profundamente en la oscuridad. Los árboles, ahora solo sombras difusas, se erguían como guardianes silenciosos de un antiguo secreto. Los sonidos del bosque se distorsionaban y se multiplicaban, creando una cacofonía de murmullos inquietantes. Benjamín se sentía como un intruso en un reino olvidado, donde las reglas del mundo real ya no se aplicaban, donde la niebla era la tejedora de pesadillas que se cerraban sobre él. Benjamín se aventuró más adentro del bosque, donde la niebla sobrenatural se arremolinaba como una maldición ancestral. Cada paso lo sumía más en la opresiva blancura. La niebla parecía tener vida propia, retorciendo cuando intentaba atraparla con la mirada. La visibilidad disminuyó drásticamente, volviéndose un abrazo claustrofóbico. Los árboles se convertían en sombras fantasmales, y los sonidos del bosque desaparecían, dejando un silencio que parecía contener secretos ancestrales. Cada inhalación era una bocanada de aire helado, como si la niebla intentara congelar su alma. La niebla, densa y opresiva, se movía de manera inquietante, como si escondiera algo aterrador. Benjamín se encontraba atrapado en una pesadilla, donde lo sobrenatural y lo real se entrelazaban de una manera inquietante, y la niebla era la guardiana de oscuros secretos. El bosque pronto lo envolvió en una niebla espesa, una niebla que se movía como serpientes escurridizas entre los árboles. La visibilidad disminuyó hasta el punto en que podía ver más allá de su propia mano. El frío húmedo se aferró a su piel, como una manta fantasmal mientras avanzaba con pasos inciertos. Cada sonido se amplificó en la niebla, haciendo que los susurros y los crujidos de ramas tomaran vida propia. Sus pasos resonaban como ecos en una cripta antigua, y los latidos de su corazón parecían sincronizarse con el pulso siniestro del bosque. Se sentía como si estuviera en un reino de sombras y susurros, donde lo desconocido lo acechaba en cada rincón. La niebla, densa como el velo entre el mundo de los vivos y los muertos, se cerraba sobre él, envolviéndolo en una blancura impenetrable. Cada bocanada de aire que inhalaba estaba cargada con humedad que se aferraba a su piel y ropa como las manos frías de un espectro. El mundo exterior se desvanecía, dejándolo a merced de los susurros fantasmales que se deslizaban por la niebla, como voces de almas perdidas que buscaban compañía en la oscuridad eterna. Caminar se volvía una tarea titubeante, ya que cada paso parecía llevarlo más profundamente en la oscuridad. Los árboles, ahora solo sombras difusas, se erguían como guardianes silenciosos de un antiguo secreto. A medida que avanzaba, Benjamín notó algo extraño. El bosque había caído en un silencio profundo y perturbador. Los cantos de aves que antes llenaban el aire con su música habían desaparecido por completo, y el zumbido constante de insectos se había extinguido. Lo único que quedaba era el eco de su propia respiración
que sonaba en sus oídos como un lamento solitario. El silencio era opresivo, como si el bosque estuviera sosteniendo la respiración, esperando a que algo sucediera. Cada hoja crujiente bajo sus pies resonaba en el aire con la intensidad de un trueno, llenando el ambiente con un sonido inquietante que parecía advertirle de un peligro invisible. Cada paso que daba era como una intrusión en un mundo que había caído en el olvido y que no deseaba ser perturbado. El silencio se volvía más que ausencia de ruido. Era una presencia palpable que parecía oprimir su pecho. Las sombras de los árboles se alzaban como monumentos a un mutismo ancestral, y el aire estaba cargado de una quietud que parecía contener secretos que nunca debían ser revelados. El mundo que lo rodeaba había caído en un silencio inquietante, como si el bosque mismo estuviera esperando a que revelara su propósito en aquel lugar oscuro y misterioso. El silencio parecía tejer una red invisible a su alrededor, aislándolo del mundo exterior y envolviéndolo en una sensación de soledad abrumadora. Cada vez que alzaba la vista, las sombras de los árboles se cerraban sobre él, como si quisieran devorarlo en su inmovilidad sepulcral. Los pasos de Benjamín resonaban en el aire, como si estuvieran caminando sobre las tumbas de antiguos guardianes del bosque que habían caído en el olvido. Cada minuto que pasaba en aquel silencio inquietante parecía eterno, y la ausencia de vida en el bosque se volvía más perturbadora. Benjamín tenía la incómoda sensación de que algo acechaba en las sombras del bosque, observándolo en su soledad. El silencio no era solo una ausencia de sonido, era una presencia que parecía exigir su atención, como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarle un mensaje a través de la quietud inquietante que lo rodeaba. A medida que Benjamín continuaba su travesía, a través de la niebla espesa y el silencio inquietante, comenzaron a escucharse susurros débiles y engañosos. Eran voces que parecían flotar en el aire, susurrando palabras indistintas que se deslizaban como serpientes venenosas en su mente. Sus oídos captaron fragmentos de frases que lo perturbaron profundamente, como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarse con él. Los susurros no tenían un origen claro. Parecían surgir de las sombras, moviéndose de un lado a otro como espectros invisibles. Cada vez que intentaba acercarse a una voz, ésta se desvanecía en un eco lejano, como una ilusión que se burlaba de su búsqueda. Las palabras, si es que eran palabras, eran enigmáticas y confusas, como si estuvieran cargadas de un conocimiento ancestral que estaba más allá de su comprensión. A medida que los susurros se intensificaban, Benjamín comenzó a sentir una presión en sus sienes, como si las voces estuvieran tratando de penetrar en su mente. Los susurros se alzaban con pensamientos y recuerdos, creando una maraña de confusión en su cabeza. Se dio cuenta que los susurros no eran solo sonidos, eran una fuerza que intentaban manipularlo, confundirlo y llevarlo por un camino desconocido en medio de la niebla espesa y el silencio inquietante del bosque. Cada vez se volvía más difícil distinguir entre los susurros y su propia conciencia. Los pensamientos se entrelazaban con las voces, y la línea entre lo real y lo imaginario comenzaba a desvanecerse. Benjamín se encontraba en un estado de confusión creciente, luchando contra los susurros que lo rodeaban y tratando de mantener su cordura en medio de la oscuridad. Los susurros engañosos se hicieron más insistentes a medida que avanzaba, y comenzó a percibir sombras inquietas que se movían en las periferias de su visión. A veces, creía vislumbrar figuras etéreas, formas indistintas que parecían danzar entre los árboles. Eran como espectros de un pasado olvidado que se negaban a desaparecer por completo, y su mera presencia aumentaba su sensación de inquietud. En un momento, juró haber escuchado su propio nombre susurrado por las voces invisibles. Su corazón latía con fuerza mientras se detenía, pero no pudo discernir la dirección de la llamada. La niebla, el silencio y los susurros engañosos se habían convertido en una trinidad ominosa que lo mantenía atrapado en un mundo de pesadilla, donde las reglas de la realidad estaban distorsionadas y la percepción se volvía su peor enemigo. Con cada paso, el bosque parecía transformarse en un laberinto de árboles susurrantes. Los troncos se alzaban como columnas oscuras que se cerraban a su alrededor,
como si el mismo bosque estuviera conspirando para desorientarlo. Cada árbol se parecía al siguiente, y las sendas se multiplicaban como ilusiones, haciéndolo sentir como si estuviera atrapado en un juego retorcido de espejos. Los susurros que había escuchado antes ahora se intensificaban, y los árboles parecían participar en una sinfonía siniestra. Las hojas susurraban secretos incomprensibles, como si estuvieran compartiendo historias antiguas que solo el bosque conocía. Los troncos crujían y gemían, como si fueran testigos silenciosos de un conocimiento prohibido. Cada vez que intentaba seguir una senda, los árboles parecían moverse sutilmente, cambiando la topografía del bosque ante sus ojos. La luz del sol, que antes había luchado por atravesar la densa niebla, ahora se había vuelto aún más esquiva. Rayos de luz intermitentes penetraban entre las ramas, creando un juego de luces y sombras que exageraba su sensación de confusión. El laberinto de árboles susurrantes se cerraba a su alrededor, como si el bosque mismo estuviera tratando de arrastrarlo hacia un núcleo oscuro y misterioso. Benjamín se encontraba atrapado en un enigma sin fin, donde las sendas se multiplicaban y los árboles conspiraban en su contra, susurrándole secretos que no podía comprender. Cada paso que daba lo alejaba más de la realidad conocida, sumiéndolo en un mundo de sombras y susurros. Con cada minuto que pasaba en el laberinto de árboles susurrantes, Benjamín tenía la creciente sensación de que estaba siendo observado. Los árboles, con sus ramas retorcidas y hojas que se agitaban en un eco inquietante, parecían tener una conciencia propia. Sus sombras se alargaban y se retorcían como garras, como si intentaran alcanzarlo y arrastrarlo hacia las profundidades del bosque. Los susurros, ahora más nítidos y amenazantes, resonaban en sus oídos, susurrando palabras que parecían más que voces. Eran advertencias. Le hablaban de peligros ocultos, de criaturas antiguas que acechaban en las sombras, esperando atrapar a los intrusos. El miedo lo envolvía como un manto frío, haciéndolo dudar de cada paso que daba, preguntándose si había entrado en un reino donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. Las sombras de los árboles parecían cobrar vida, adquiriendo formas humanoides que se alzaban a su alrededor. Sus ojos, si es que eran ojos, brillaban con una luz maligna que lo miraba con una sed de hambre antigua. Benjamín podía sentir la presencia de algo oscuro y acechante, algo que se ocultaba entre los árboles y que estaba esperando el momento adecuado para revelarse. El laberinto de árboles susurrantes se cerraba sobre él, como una trampa mortal, y la sensación de que algo lo observaba desde las sombras lo llenaba de un terror que le helaba la sangre. A medida que avanzaba aún más en el laberinto de árboles susurrantes, los susurros se volvieron más definidos y desgarradores. Las voces eran un lamento incesante, como el llanto de almas atrapadas en una agonía eterna. Cada palabra era un eco de sufrimiento, palabras que resonaban en su mente con una intensidad que amenazaba con desgarrar su cordura. Los árboles mismos parecían retorcerse de dolor, como si fueran testigos impotentes de un sufrimiento que había perdurado durante siglos. Sus ramas se agitaban en un frenesí espeluznante, como manos esqueléticas que buscaban liberarse de sus ataduras. Benjamín tenía la desagradable impresión de que el bosque entero estaba imbuido con la pena y el tormento de las almas atrapadas. Cada paso que daba lo sumía más en este lamento sobrenatural. Las voces se volvían más y más estridentes, como si estuvieran desesperadas por ser escuchadas. Los árboles se alzaban impotentes, sus troncos parecían marcados por cicatrices de sufrimiento ancestral. Benjamín se encontraba en el corazón mismo de una pesadilla, donde el dolor y el tormento se manifestaban en cada rincón del bosque. El lamento de las almas atrapadas lo perseguía, como un eco incesante de sufrimiento que amenazaba con arrastrarlo hacia la locura. En medio del lamento de las sombras atrapadas, Benjamín comenzó a ver sombras que se movían entre los árboles. Eran figuras espectrales, figuras humanas con ojos vacíos y manos extendidas en un gesto de súplica. Parecían querer acercarse a él, pero algo los detenía en el último momento.
Sus rostros estaban marcados por la angustia y el sufrimiento, y sus susurros se entrelazaban con el lamento del bosque. A medida que avanzaba, las figuras espectrales se volvían más numerosas y persistentes. Cuando se agrupaban alrededor de él, Benjamín intentó retroceder, pero parecía que el laberinto de árboles se había transformado, cerrándose detrás de él y atrapándolo en una pesadilla sin fin. Las figuras parecían querer contarle sus historias de dolor y pérdida, pero sus palabras eran incomprensibles, como si hablaran en una lengua olvidada por el tiempo. El terror lo envolvía, y la sensación de estar rodeado por las almas atormentadas lo llenaba de una angustia indescriptible. El laberinto de árboles susurrantes se había convertido en un lugar donde lo real y lo sobrenatural se entrelazaban. Benjamín se encontraba en el centro de esta pesadilla, sin saber si podría escapar de las sombras que lo rodeaban.